pues estuvieron ahí un tiempo y entonces más adelante empezó a haber un alboroto ahí en el palacio. Y ya saben, ¿no? Como empieza un pequeño rumor y se va haciendo grande. Y es que la gente del palacio se empezó a enfermar de manera inexplicable. Y decían, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y entonces descubrieron que en el harén que tenía Faraón había una mujer casada. Y entonces eso iba en contra de las tradiciones de los egipcios. Y entonces dijeron, pues, ¿qué pasa? Y entonces el faraón se enteró, y entonces va con el muchacho y le dice, ¿por qué no me dijiste que aparte de ser tu hermana, era también tu esposa? Se me van de Egipto. Y entonces los corre de Egipto. Y entonces, el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, toda esa comitiva y toda esa familia y esos hermanos, que además de ser hermanos eran esposos, pues habían hecho muchas riquezas y habían tenido más empleados. Y dentro de estos empleados estaba esta chica. Y esta chica, pues, dijo, pues, comparó su vida en Egipto con la vida que tenía como empleada, como esclava de esta familia. Y entonces dice, pues, también me voy a ir con ellos. Y se va con ellos a una tierra lejana que ella no conocía. Y ya estando ahí pasó 10 años viviendo con esa familia. Y entonces decía, pues qué bonito, aquí es más bonito que en Egipto, aquí me tratan mejor que en Egipto, aquí la gente es amable, y todo por ese Dios distinto al Dios a los dioses egipcios que yo conocí toda mi niñez. Y entonces un día ella disfrutando, era esclava, pero la trataban bien, un día le dicen, ¿qué crees? Pues has visto que tu ama ha estado un poco triste y entonces la causa de la tristeza pues es que no pueden tener un hijo. ¿Y qué crees? Tu vientre va a ser subrogado para que tus amos puedan ser papás. Y entonces yo trato de ponerme en los zapatos de esa chica y esa chica dice, pues mis sueños no importan, lo que yo quiero no importa. Lo que importa es lo que mis amos quieren. Y entonces a ella no le preguntan si quiere, si no quiere, si le parece bien o si no le parece bien. El hecho de que sea una esclava le da el derecho de quedarse callada. Y entonces cuando ella se da cuenta, pues ya después de la transacción, que está embarazada, yo imagino que ella empezó a sentirse mal porque se sintió tal vez usada. Y entonces cometió un pequeño error. No sé si sea pequeño o grande, pero cometió un error. Esa amargura que ella tenía la empezó a externar. Y entonces empezó a decir, yo soy la que está embarazada, y tú, señora, si no se han dado cuenta, es la historia de Sara, Abraham y Ana. Tú, señora, pues no estás embarazada, y yo sí. Y no me interesa. Y entonces ella empezó, a lo mejor ese dolor, esa amargura que ella tenía, empezó a externarlo. Y entonces a Sara no le gustó. Y entonces va con Abraham, fíjate que ahora ella me saca la lengua porque está embarazada. Y entonces le dice, pues, ¿quién te entiende, mujer? Primero querías que ella fuera y ahora siempre no, pues ¿de qué se trata? Y entonces la amargura que también Sara tal vez tenía por no poder tener un hijo, pues también se le empezó a salir y entonces empezó a amedrentar a Agar. Y entonces era tanto la hostigación de la una con la otra que la situación se volvió insostenible y entonces Agar dijo, me voy. ¿Saben qué quiere decir Agar en hebreo? Escape. Y entonces dijo, me voy. Y ahí es donde vamos a empezar la historia. En Génesis, capítulo 16. Yo les voy a leer la Biblia Jubileo. Si ustedes tienen Biblia electrónica, es la que se llama JBS. Y entonces en el camino en el que ella se escapa de esa vida que en un principio fue tan maravillosa, pero que ahora ya estaba empezando a ser muy difícil, vamos a leer el capítulo 16 a partir del versículo 7. La versión JBS les dije.
Dice, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, es decir, ella iba camino hacia Egipto. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu simiente que no será contada por la multitud. Y le dijo aún el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído el Señor tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces ella llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, Ata el Roi, tú eres el Dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí las espaldas del que me vio. Y de toda esta novela, que hagan de cuenta que yo me imagino que se podría hacer una película así, tipo Hollywood, con las caras que ella hacía y cuando iba por el desierto y el sol y la arena. Entonces yo digo, Dios, qué bueno que te encontraste con ella. Vamos a ver algunos versículos para ver qué nos quiere decir el Señor y para conocer un poco más acerca de la naturaleza del Señor. En el versículo 7 dice, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Aquí hay algo bien importante. ¿Saben lo que es teofanía? ¿No? Teofanía es cuando un ser celestial se le aparece a una persona. Las personas del Antiguo Testamento no lograban distinguir si lo que se les estaba apareciendo era un ángel o si era Dios mismo, pero de cualquier manera era una teofanía. Estaba teniendo una revelación, un encuentro con el Señor o con un mensajero del Señor. Entonces vemos que aquí ella está en su camino en medio del desierto, en la frontera sur de la tierra prometida, y se encuentra con el Señor. Y es algo bien que a mí, híjole, yo de veras me quedo impactada de decir, ¿a quiénes en la Biblia se les aparece Dios? Además de los profetas. Pues se le apareció al rey David al final de su reinado, se le apareció a Moisés, se le apareció a Jacob, se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, a puros acá bien top. Y también se le aparece a la esclava egipcia. Entonces eso quiere decir que el Señor no hace distinción de personas. Si el Señor le habla al super ungido de Jehová, también nos puede hablar a ti y a mí, en medio de las circunstancias. Porque están de acuerdo que va la pobre mujer que era jovencita y va de camino en medio del desierto embarazada, no dice la Biblia cuántos meses de embarazo tenía, pero yo me imagino que no era fácil ir embarazada sola por medio del desierto. Y no es de que había un Starbucks para pararse por si le daba sed, ni había una sombrita cada 10 metros, no, o sea, era a lo salvaje el desierto. Entonces ella va ahí en ese camino y Dios tiene misericordia de ella y se le aparece. Entonces Dios le habla. Ella, a pesar de que era una esclava y a pesar de que era de origen egipcio, ella ha sido encontrada digna de un encuentro con el Señor. Entonces tú y yo somos dignos también de tener un encuentro con el Señor. Dios nos ha elegido para amarnos, para hablarnos, para cuidarnos, así como cuidó de Agar. Y entonces Dios también, así como se hizo presente en la vida de Agar, también quiere hacerse presente en nuestra vida. Todos los días, no nomás cuando estamos en el desierto. Porque cuando no nos sentimos en el desierto, pajaritos y mariposas, y qué bueno, si Dios me habla, y si no, también. Al cabo la estoy pasando a todo dar. Pero cuando estamos en el desierto, ¡ay Dios! ¿A qué horas? Y volteamos para todos lados a ver por dónde lado llega el ángel de Jehová. Pero Dios dice, no, yo quiero estar contigo todos los días. Entonces ahí vemos la teofanía. Y en ese versículo también vemos el lugar.
El lugar es un lugar que los arqueólogos no han podido determinar con precisión, pero si ustedes más o menos se acuerdan del mapa del mar Mediterráneo, del lado más oriente está Canaán, o lo que ahora es Israel, y hacia el sur pues está Egipto, ¿no? Entonces ella iba de la tierra prometida caminando hacia el sur, hacia Egipto. Y el lugar donde se encuentra con el ángel de Jehová es un lugar que se llama Shur. Y Shur significa muro. El muro del sur, de la frontera sur. ¿Les suena así como familiar? Un muro que divide la frontera sur, así Canaán con Egipto. Entonces, es bien importante que la presencia de Dios se hizo ahí patente con Agar en el momento en el que ella está en la frontera sur, en el muro que la dividía del lugar donde ella vivía con Sara y Abraham y Egipto. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque ella iba camino ¿a dónde? A lo que conocía de su niñez, a su pasada manera de vivir. En el momento que ella se enfrentó con un problema, con una situación muy complicada, en vez de correr a Dios, corrió a Egipto, corrió al mundo, corrió a sus viejos hábitos. ¿Y tú y yo qué hacemos cuando nos enfrentamos con una situación difícil? ¿Corremos a Dios? ¿Corremos a su palabra? ¿O corremos a las situaciones que hacíamos antes? Nos enojamos como antes. Por favor, alguien denme un pastel de chocolate, una nieve de limón, porque estoy pasando una situación muy difícil y queremos, como en las películas, comernos una nieve de chocolate y echarnos así a lo mejor la espuma, ¿cómo se llama? La crema batida, para salir de los problemas, en el mejor de los casos. O voy a ir con mi mamá y con mi papá porque me sacaron la lengua, y voy a ir con mi hermana, con mi amiga, con mi tía, en vez de ir a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas del pasado, dices, es que ¿qué tiene de malo ir con mi mamá, o ir con mi amiga, o ir con mi papá, o con mi hermano, o con quien sea? Pues que no son Dios. Eso tiene de malo, no que sean malas personas, no digo eso, pero no son Dios, y Dios debe ser siempre nuestra primera opción, siempre, sea cual sea la circunstancia. Qué bueno si después buscas un consejo, pero es después. Primero debe ser Dios, siempre, porque nadie va a tener tanta misericordia como la tiene el Señor. Nadie va a tener la sabiduría para decirte qué hacer en la situación igual que el Señor. Una persona puede orar por ti, te puede dar palabra, pero que nuestra primera reacción sea ir con el Señor, no correr a Egipto, no correr a mis estrategias, a mi plan B. Y ahí el ángel de Jehová, dice la Biblia, se encuentra con ella en la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Que no la dejó llegar a Egipto. O sea, tú ibas para Egipto, pero no te dejé llegar. Tú ibas al tarro de nieve de limón, pero no te dejé llegar al refrigerador. Tú ibas con el teléfono a marcarle a tu persona, que es tu paño de lágrimas, pero no dejé que entrara la llamada. En eso también vemos el cuidado del Señor. No llegó a Egipto. A medio camino dijo, aquí está el muro sur, aquí está la frontera. No vas a ir hasta allá, porque vas a ver que yo soy Dios, le dijo Agar a la esclava. Entonces vemos que el lugar en el que ella se encuentra con Dios es importante, porque a veces nuestras reacciones son de la tradición y de las costumbres, pero que no lleguemos a Egipto, que tengamos un encuentro con el Señor, mientras a lo mejor nos estamos limpiando las lágrimas o respirando y contando no hasta 10 sino hasta 1,000,000, pero nos encontramos ahí con el Señor antes de abrir la boca. En el versículo 8 dice, Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. ¿Acaso Dios no sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba? Claro que sabía, por supuesto que lo sabía. Pero yo siento como que el Señor quería probar a ver hasta dónde Agar estaba dispuesta a confiar en Él.
Y Agar le dice la verdad. Mira, pues soy fulana y así están las cosas y ya me voy. Si saben contar, no cuenten conmigo. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, no tenemos que andar con formalidades. Hay que decirle la superneta del planeta. Porque no se le puede engañar. Y cuando nosotros nos sinceramos con Dios, cuando somos francos, es entonces cuando Él puede decir, mira, vamos a hacer esto. Pero si yo digo, Señor, mira, yo estoy aquí fortalecida, en fe y en tu gloria y sostenida, pues el Señor, pues ahí síguele, ¿no? Si tú puedes sola, pues ahí síguele. Pero no, ella le dice con sinceridad lo que sucede. Y luego nos vamos a ir en los versículos 9 al 12. Dios le da una instrucción y una promesa. Dios le da una instrucción para su protección. Parece, fíjense bien, parece que es una instrucción terrible. Le dice, vuélvete a tu casa y está obediente a tu señora. Y ella era lo último que quería. Pero ¿sabe qué? Si ella no hubiera sido obediente, probablemente hubiera muerto en el desierto. Porque de la tierra prometida de Canaán a Egipto era un viaje de 11 días. ¿Se pueden imaginar una mujer embarazada sola 11 días vagando por el solazo del desierto? Se muere. Si uno que según está muy completo, ¿verdad? Entonces era para su protección. Le dijo, regrésate. Allá vas a tener agua, techo, comida. A lo mejor no vas a estar en donde tú quieres, pero por tu protección, obedece. Y así nosotros. Cuando Dios nos diga, quédate calladito, date la media vuelta y ve y pide perdón. Pero Señor, mis derechos. No importa, es por tu protección. Es que no es justo, Dios, cómo me tratan, yo me merezco algo mejor. Tenemos que obedecer. Si el Señor te dice, no estés inventando historias, di la verdad. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Di la verdad. Pero Señor, di la verdad. Y el Señor nos está diciendo todos los días indicaciones que son para nuestra protección, aunque así como Agar tal vez no le parecía que era el mejor consejo y la mejor indicación de Dios. ¿Cómo, Señor? En vez de decirme, mira, vete al pueblito fulano de tal, donde ahí hay un hostal muy lindo y te van a dar de comer y hay un club de mamás solteras, ¿verdad? Ahí te puedes ir y la vas a pasar a todo dar. Tal vez Agar pensaba que, bueno, pues si Egipto está muy lejos, tal vez hay este club de mamás solteras al que yo me pueda ir. Y entonces, pero no, Dios le da el consejo que ella menos quería, pero era el que más le convenía. Y entonces ella obedece. Y también le da una promesa y le dice que Él ha oído su aflicción y su lamento, y entonces le da una promesa para su hijo, para el hijo que va a tener, y le dice que se va a llamar Ismael, y llamará su nombre Ismael, que quiere decir en hebreo que el Señor ha escuchado. Entonces, fíjense cómo ella no era la esposa principal, porque en aquellos tiempos en esa región había la costumbre de que se podía dar a la esclava para que procreara, pero ella seguía siendo esclava. O sea, a lo mejor ya no le tocaba lavar y planchar, pero de ningún motivo vivía en la casa principal. Y entonces ella dice, pues, no es justo mis derechos, Señor. Entonces Dios le da una promesa y le dice, yo he oído. Y aunque tu hijo sea un hijo que ha nacido en esclavitud, va a ser próspero, va a multiplicarse y va a vivir, y le da una serie de promesas. Y esas promesas, si ella, que era una esclava de Egipto, tenía acceso a esas promesas y a la misericordia del Señor, ¿cuántas más promesas no son para ti y para mí cuando nos hacemos hijos de Dios? Toda la Biblia es una promesa para nosotros, pero a veces se nos olvida. A veces queremos que se abra el cielo y tener una teofanía todos los días y que las nubes se pongan de colores y que se muevan así como en las películas y que se oiga la voz. Pero tenemos la Biblia, ahí están todas las promesas para nosotros, todas. Tenemos que hacerlas nuestras, tenemos que personalizarlas. En el versículo 13
Dice, entonces ella llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, Ata el Roi, tú eres el Dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí las espaldas del que me vio. Y Agar llama en ese lugar al Señor Ata el Roi. Ata quiere decir tú eres, él quiere decir Dios, y Roi quiere decir vista. Tú eres el Dios de la vista, Ata el Roi. Entonces ella le está diciendo, me doy cuenta que tú eres el Dios que todo lo ve. Nosotros, tal vez, alguna vez tú lo has dicho, pero hay un Dios que todo lo ve, y normalmente decimos esa frase cuando sentimos que somos tratados injustamente, ¿no? Y dices, Dios está viendo esta injusticia que me están haciendo a mí, y entonces, pues Él va a hacer algo, ¿no? Va a tomar cartas en el asunto. Y ciertamente, eso que dice Agar es el Dios que todo lo ve. Dios sí ve todas las cosas. Dios está siempre al pendiente, viendo por ti y por mí, buscando siempre nuestro bien. Aunque no lo parezca, como Agar en medio del desierto, mamá soltera y demás, el Señor siempre está viendo por nosotros. Y eso es bueno porque dice la Biblia que en el Salmo 16, que no hay bien para nosotros fuera de Dios. El mejor bien que nosotros podemos esperar y encontrar está en el Señor. Entonces, si el Señor es el Roi, el Dios que me tiene a su vista, delante de sus ojos, todos los días de mi vida, en cualquier lugar que yo esté, es lo mejor que me puede pasar. Es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar, delante de Dios, a sus ojos, porque ahí es donde encontramos todo el bien que necesitamos. Y entonces Agar le dice, yo sé que tú eres un Dios que ve, pero yo también te he visto y no me morí. Porque acuérdense que estar en la presencia de Dios, muchos caían tiesos. Y ella dice, caray, no morí. ¿Pero por qué no murió? Porque vio las espaldas del Señor, no vio su rostro, vio sus espaldas. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me das la espalda? Cuando Dios da la espalda es una muestra de amor. Porque si Dios le hubiera mostrado a Agar su rostro, Agar no hubiera sobrevivido. Entonces Dios dice, me presento delante de ti, pero de ladito para que no te mueras. Entonces, cuando Dios nos dé algo, veamos lo bueno. Porque a veces dices, ay Dios, yo no quería este carro, chihuahua, este no me gusta, yo no quería esta casa, yo no quería un chiquillo de pelo chino, quería una lazo. Pues, entonces, cuando nosotros, era para ver si estaba despierto. Entonces, cuando nosotros tengamos un encuentro con el Señor y seamos beneficiarios de la bendición de Dios, favor de ser agradecidos. Favor de valorar que el Señor nos enseñó la espalda en vez de su rostro y no morimos. Porque a veces vemos el negrito en el arroz. Ay, Señor, yo quería este trabajo, pero, híjole, qué compañero de trabajo tan feo me diste. Y yo quería este pantalón, pero mira, está 5 centímetros más largo y yo que soy tan chaparra. Entonces, y todos viéndome el pantalón. Entonces, cuando nosotros tengamos una bendición de Dios, hay que valorarla. Así como Agar dijo, no he visto también aquí las espaldas del que me vio. Hay que ver el cuidado de Dios en cada momento. En cada momento. Y bueno, Dios se revela siempre de alguna manera. Y aquí Él se está revelando como el Roi, el Dios de la vista. Si me acompañan, por favor, al Salmo 11, versículo 4, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Salmo 11, 4. Salmo 11:4 dice, Reina Valera 1960, Jehová está en su santo templo,
Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En este salmo podemos corroborar lo que se escribió cientos de años después que Agar, que dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces esto quiere decir que el Señor todo lo ve, pero no solo ve lo de afuera, no solo ve, mira, ahí va caminando, y mira, se subió, y luego se bajó, y luego estiró los brazos, y ahora se sentó. No solo ve lo de afuera, también ve las intenciones del corazón. También ve los pensamientos. Si nosotros nos acordamos, Jesús en más de alguna ocasión dice la Biblia que podía saber lo que estaban pensando los fariseos, los discípulos, los apóstoles, y entonces después iba y los confrontaba, y eso los sacaba mucho de onda porque decían, caray, esto no lo dije, solo lo pensé, solo lo sentí, y Jesús lo sabe. Entonces Dios ve no solo lo de afuera, sino lo de adentro. Y es bien curioso porque cuando Agar dice, llama ese nombre, Ata el Roi, él, es la palabra para Dios que significa fuerte, que significa tener la capacidad de. Entonces, el Roi quiere decir que Dios tiene el poder y la capacidad de ver todas las cosas, las exteriores y las interiores. Y es un gran nombre de Dios porque el hecho de que le llame Él habla de fortaleza, de que no es un pseudo Dios, de que no es un san no sé quién, sino que es el Dios fuerte, capaz. En Éxodo 25, no lo busquen, pero Dios dice, yo soy el Dios fuerte. Entonces Él está hablando de sí mismo como un Dios que tiene la capacidad y el poder. Entonces cada vez que nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, los nombres que terminan con él, como Samuel, como Daniel, como Ismael, está hablando, por ejemplo, Daniel, que es Dios, es mi juez. Y aquí Ismael vimos que es Dios escucha. Bueno, es un Dios fuerte, con potencia, con poder, con capacidad, con habilidad. No está diciendo solamente, sí, pues Dios, así como cuando la gente dice, Dios te bendiga, pero nunca dicen cuál Dios, ¿no? ¿En qué Dios creen ellos? Entonces no sabemos. Estamos nosotros pensando que está hablando del mismo Dios que nosotros, de Él. ¿Sí? Él, Roy. Y cuando nosotros hablamos de Él, Roy, estamos hablando de un Dios que ve por nosotros, de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos atiende, de un Dios que nunca nos ignora, ni nos abandona, ni nos deja, ni se olvida de nosotros. Siempre está mirándonos, siempre está con nosotros, siempre está cuidándonos. Y cuando nosotros hablamos del Dios de la vista, pues yo quiero que recuerden un poquito, a propósito que del ciclo escolar y todo eso, del verbo y el sustantivo y las palabras relacionadas y derivadas y así. Entonces nosotros sabemos que ver, vista, vimos, veremos, visión, son palabras que se relacionan, ¿sí? Son palabras derivadas unas de otras. Entonces en la Biblia, en el hebreo y en el arameo y en el griego y en todos los idiomas que fue escrito la Biblia también existe esto de las palabras derivadas. ¿Y por qué estoy echándome este choro de gramática? Porque vamos a leer, por favor, en Génesis 16, pero vamos a leer la NBLH, que es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Toda esa versión, NBLH. Génesis 16, vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo, aquella fuente de agua, Beer Lahai Roi, pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Bered, que es en la frontera
sur de Canaán. Entonces, en estos dos versículos hay un montón de palabras que están relacionadas con ver. Ver, viviente, que me ve, y yo vi a Dios y así. Entonces, en español también, como en el hebreo, hay varias palabras que están relacionadas. Vemos aquí que ella usa la palabra Roy para referirse a Dios, pero usa la palabra Ra cuando dice que ella ha visto a Dios. Y parece un poquito trabalenguas, pero ahorita lo vamos a desmenuzar. Dice, tú eres un Dios que ve. Ahí es la palabra Roy. Y luego cuando dice, estoy todavía con vida después de ver a Dios, es la palabra Ra en hebreo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de ver, veo, me ves, yo, la vista, qué? Acompáñenme, por favor, a Génesis 22. Voy a leer de nuevo la JBS. Génesis 22, pasaron muchos años, por fin llegó el hijo de la promesa, Isaac, y ese chico creció, y entonces un día Dios le dice a Abraham, pues ese hijo único al que tanto amas, pues me lo vas a ofrecer en sacrificio. Y entonces pues se van de camino Abraham e Isaac, junto con unos pocos de sirvientes, pero cuando ya van a llegar al lugar del sacrificio solo siguen ellos dos. Y entonces en el versículo 7, Génesis 22, 7, de la JBS, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh Jireh, el Señor verá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será visto. En el versículo 14, donde dice el Señor verá y visto, es la palabra Ra. En el versículo 13, donde dice que Abraham alzó sus ojos y miró, es la palabra Ra. En el versículo 8, donde dice Dios proveerá a sí mismo, es la palabra Ra. Nosotros estamos acostumbrados a la traducción Reina Valera 1960, donde todas estas palabras aquí se traducen como proveer, pero en el original es Ra, que significa ver. Y fíjense bien, Abraham no dice El Roy, dice Yahweh Jireh. Nosotros en español le hemos llamado Jehová Jireh. Pero la pronunciación más o menos más parecida al hebreo es Yahweh Jireh, porque los hebreos tienen una manera un poquito diferente, obviamente, de pronunciar, pero aquí a mí lo que me llama mucho la atención y que es lo que quiero compartir con ustedes, es que Abraham no dice El Roy, el Dios que tiene la capacidad, fuerte y fortaleza para mirarme y para cuidarme. Él se va un paso más allá y dice Yahweh Jireh, que quiere decir el Dios, pero no cualquier Dios fuerte. Es el nombre propio, el nombre santo, que es JHWH y que es casi imposible de pronunciar. El Dios autoexistente, eterno, el que siempre ha sido, y el nombre más santo de Dios es el Dios que está viendo por mí. ¿Por qué? Porque Abraham conocía más íntimamente al Señor. Para
era El Roy, pero nos damos cuenta que El Roy es el mismo Yahweh Jireh, es el mismo Dios, pero se relaciona con nosotros de una manera diferente. No solo tiene el poder y la capacidad de mirarnos y de mirar por nosotros, sino que tiene la capacidad de anticiparse. ¿Por qué? Porque ese Yahweh Jireh, como está escrito en hebreo, quiere decir que es un Dios que ve con anticipación lo que va a suceder. Entonces Él prepara, nada lo toma desprevenido el Señor. Él prepara, Él mira con antelación y dice, voy a ver por Abraham y voy a ver por Isaac. Y entonces, desde temprano en la mañana tal vez, ese carnerito ya estaba ahí enredado de sus cuernos. Solo que Abraham no lo había visto. Porque dice, entonces Abraham miró y se dio cuenta que había un carnero ahí, pero pues no es de que se apareció de la nada, ¿no? Entonces, esta parte de Yahweh Jireh quiere decir que el Señor está viendo por ti, por mí, pero con antelación, en todas las áreas de nuestra vida. Ese nombre que se revela, que Dios mira con anticipación, normalmente se ha limitado a los bienes materiales. Cuando necesitamos una casa, un carro, un pantalón, unos zapatos, 500 pesos, ay Señor, tú eres mi proveedor. Y limitamos a Dios al área material, al área del dinero, al área de las cosas. Pero esta provisión que Dios está haciendo aquí, Dios está viendo no solo para salvar la vida física y natural de Isaac. Dios está viendo con anticipación, se prepara para que el muchacho no sea ejecutado, sino que sea ejecutado un carnero. Sino está viendo miles de años más adelante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en ese monte donde se sacrificó el carnero en lugar de Isaac es el monte Moriah. Y el monte Moriah es el mismo grupo de montañas donde está el cerrito del Calvario, que fue donde crucificaron a Jesús. Y entonces Abraham estaba haciendo ahí un profeta y estaba diciendo, Dios está viendo no solo por mí y por mi hijo, sino está viendo por toda la humanidad. Y se está sacrificando un animal que ahorita lo vamos a desenredar de la planta, de la misma manera que el Hijo de Dios se va a sacrificar muchos años más adelante por ti y por mí. Entonces Dios se preparó, Dios había visto con anticipación tu salvación y mi salvación, tu vida y mi vida. Y entonces es bien triste que nosotros agarremos y recortemos todo lo que Dios puede hacer por nosotros y le digamos, ok Dios, eres el Dios del dinero, eres el Dios de las cosas que me hacen falta y eres el Dios de las cosas que quiero. Obviamente el Señor sabe lo que necesitamos porque Él ve con antelación, ve con anticipación y sabe que si tenemos una necesidad material, Él la va a suplir y Él la va a disponer. Pero a veces nosotros decimos, Señor, me hace falta dinero, un carro, una casa, un teléfono nuevo porque ya salió un nuevo modelo, ¿verdad? Y entonces ya no me gusta porque los emojis ya no se ven igual, Señor, y la cámara no tiene la misma resolución y necesito, Señor, un celular nuevo. Y entonces el Señor dice, el Señor que es Yahweh Jireh, que ve con anticipación y dice, sí necesitas un celular nuevo, pero también necesitas un corazón nuevo. Pero también necesitas primero un carácter nuevo. Pero también necesitas que restaure tu salud. Pero también necesitas que cambie las circunstancias de tu casa. Pero también necesitas que trabaje contigo en tu vida de oración, en tu tiempo conmigo. Y limitamos a Dios, que puede hacer un milagro en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Si estoy deprimido, triste, enojado, lo limitamos a las monedas y a los billetes. Y no, Dios es mucho más grande que eso. Dios ve lo que necesitamos y a veces dice, no, mi hijo, pues antes que billetes necesitas esto y esto y esto en tu vida personal.
Y entonces nosotros no debemos limitar a Dios. Debemos decir como Agar, mi Dios es El Roy. Y debemos decir como Abraham, mi Dios es Yahweh Jireh, porque Él está siempre viendo por mí. Siempre, en cualquier circunstancia, nosotros debemos buscar tener esa revelación y poder entender hasta dónde la fuerza y la capacidad y la eternidad de Dios se quieren manifestar en nuestra vida. No solamente cuando es día 15 y cuando es día 30. No solamente cuando hay que pagar la colegiatura, no solamente cuando hay que pagar los impuestos, que tanta felicidad nos da pagar los impuestos. No solamente ese día. No solamente el día que hay que pagar o el día que queremos gastar. Una amiga me decía, ay, es que yo siento tan bonito cuando hago clic, comprar, clic, echar a mi carrito, clic, pagar. Son los clics más lindos de mi vida. Y yo decía, ok, qué bueno que te diviertes haciendo clics. Pero ella reconocía, dice, Dios tiene que hacer algo conmigo porque me estoy enviciando de comprar en línea. Clic, clic, clic. Y siento bien bonito porque no veo los billetes volar así. O sea, siento más bonito todavía porque me llegan las cosas a mi casa y no vi los billetes salir, ni así se va de 500, ¿no? Y entonces ella decía y reconocía que quería que el Señor la cambiara porque pues estaba enviciando con eso de comprar en línea. Entonces nosotros debemos de decir, Dios, si yo estoy delante de ti, si tú me ves, si estoy como Agar en el peor de mis desiertos, o estoy como Abraham en el monte, dejando ahí en el altar todo lo que más quiero y lo que más importa para mí en esta vida, Señor, tú me ves. Y tú ves lo que me hace falta, y tú ves lo que necesito, y tú ves quién soy, cómo soy y dónde estoy parada. Manifiéstate a mi vida, Señor. Y Dios lo hace. Dios lo hace porque Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. Nosotros podemos estar siempre seguros que el Señor está siempre velando por nosotros. El Señor nunca se toma un descanso, va a decir, ay, hoy no voy a cuidar a Flor porque voy a cuidar a Betty. Nunca, jamás dice eso. Tiene la capacidad de verlas a las dos y de ver a todos los que estamos aquí y de los que están al otro lado del mundo. Pero se nos olvida. Pensamos que cuando andamos en Plaza Galerías, el Señor no va con nosotros. Pensamos que cuando andamos manejando en periférico, el Señor no va con nosotros. Se nos olvida que ahí va en el carro con nosotros, mirándonos. Y alguien decía, ay, Señor, yo te llevo de copiloto. No, yo digo, Señor, yo me siento atrás y mejor tú maneja porque yo no. Luego queremos fíjense, qué soberbia, decir, Señor, tú sé el copiloto y yo voy a manejar. No, el Señor no está para ser el copiloto de nadie, el Señor está para ser el capitán de todos. Pero nuestros sentidos nos traicionan. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que gustamos, parece que son el gobierno de nuestra vida. Y se nos olvida que Dios es Él, que tiene el poder, la fuerza y la capacidad. Y que Dios es Yahweh, que es el eterno, el siempre existente, el que no necesitó ser creado porque Él es la persona más grande, el ser más grande en este universo. Amén. Y se nos olvida, porque se nos atravesó un carro, porque ya chocaron unos y está el tráfico a todo lo que da, porque llueve mucho y nos inundamos, porque hace calor, porque se sofoca, porque me picó un mosquito, la razón que quieran, cada quien se distraiga. Por ahí alguien dice porque voló la mariposa, ya, nos fuimos detrás de la mariposa y se nos olvidó que Dios es un Dios que nos está viendo, que es un Dios que nos está cuidando, es un Dios que siempre va a estar con nosotros. No solo en los días difíciles, también en los días felices. No solo cuando lo necesitamos, porque siempre lo necesitamos aunque creamos que no. Siempre. No importa si eres chico, grande, soltero, casado, con hijos, sin hijos, hombre, mujer, no importa. Estás en los ojos de Dios. Estás delante de Dios. Siempre. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que Dios, El Roy, siempre nos tiene en la vista, siempre nos tiene en la mira.
Y no para dispararnos necesariamente, sino para cuidarnos, así como si nos tuvieran la placa del microscopio y dijera, mira, dice la Biblia que nuestros cabellos están contados. Y a mí me súper encanta que ahí en Mateo 6, no lo busquen, y en Mateo 10, Dios nos compara con pajaritos. En el original dice gorriones. Y entonces dice que si un gorrión es cuidado por el Señor y Dios lo alimenta y no se muere el gorrión a menos que Dios diga. Y no sé si ustedes han visto, pero aquí en Guadalajara los gorriones abundan. Son unos pajaritos chiquititos que tienen como manchitas cafés y se ponen así esponjositos y caminan en brinquitos. Bueno, esos pajaritos que nadie da un peso por ellos, el Señor los cuida. Y dice ahí en Mateo 6 y en Mateo 10 que nosotros valemos más que esos pajaritos. Pero a veces, Señor, es que no valgo nada y no tiene sentido la vida. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y se nos olvida que en la palabra dice que nosotros valemos más que esos pajaritos. Y si Dios le dio promesas y tuvo el cuidado y tuvo una teofanía preparada para Agar, una esclava egipcia, que en esos entonces los egipcios, Dios mío, eran casi como los cerdos. Si Dios tuvo misericordia de ella, tiene misericordia de ti y de mí. Pero no lo tenemos presente. No tenemos presente que el Señor tiene la capacidad de ver anticipadamente y de prepararse. Y luego le decimos como Marta le dijo al Señor Jesús, ¿no ves que María me deja servir sola? Pues claro que sí sabía y claro que sí veía, pues si estaba comiendo de la comida que Marta preparaba, así de, sí Marta, sí veo, pásenme otro pan por favor. Claro que Jesús veía, pero esa actitud que tuvo Marta de no ves, ¿cómo es posible que no veas? Es en lo que caemos nosotros cuando nos afanamos, cuando nos envolvemos en la rutina de todos los días. Cuando estamos con muchísima tarea escolar o cuando estamos con muchísimos pendientes de la casa o del trabajo o de la familia, estamos como Marta, ay Señor, que no tienes piedad de mí, que la maestra me dejó 20,000 tareas. No tienes, Señor, cuidado de mí, que estoy aquí 5 horas haciendo la comida. No tienes, Señor, cuidado de mí, que ya son las 10 de la noche y no me puedo ir a mi casa de la oficina porque hay 1000 de trabajo. Señor, y nos quejamos como Marta, siendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Y fíjense que a veces nosotros creemos, bueno, no sé si a usted le pase, pero a mí me ha pasado a veces. Creemos que el favor de Dios lo vamos a conseguir por algo bueno que nosotros hagamos. Decimos, si oro, si voy el domingo, y si voy el jueves, y voy el martes, y luego entre semana voy a oír un mensaje, y luego voy a poner alabanzas, entonces el Señor va a ser bien bueno conmigo. Pensamos que nos podemos ganar el favor de Dios, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Qué bueno que lo busquemos, porque qué mal se ve un niño. Qué mal se ve un niño que nunca da las gracias, ¿cierto? Que nunca dice por favor. Que le dan un regalo y en vez de decir, ay, gracias, un abrazo, qué sé yo, algo, corre con él. ¿Verdad que se ve mal? Bueno, ¿cómo nos vemos nosotros como hijos de Dios? Cuando Dios es tan bueno y tan maravilloso con nosotros y nosotros ni lo pelamos. Nos vemos como chiquillos malcriados. Pero nosotros, aún así, no hay nada en nuestra naturaleza humana y en nuestra capacidad que podamos hacer para encontrar el favor de Dios. Dios es el Dios de la vista. Dios es el Dios que todo lo ve y que nos tiene preparado suplir nuestras necesidades en todo momento y en todo lugar. Y cuando les digo que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios y que Él se manifieste como El Roy hacia nosotros o como Yahweh Jireh, les voy a decir por qué yo sé que yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios. Hace 16 años entré en labor de parto. Y entonces después de estar 6 horas de labor de parto, pues Emilio no nacía.
Y entonces, pero pues no era su culpa porque yo era la que salí defectuosa porque pues no me dilataba. Entonces la ginecóloga dijo, Dios, pues antes de que entre el bebé en sufrimiento fetal te vamos a hacer una cesárea, pero súper express. Ya estaba yo en el hospital y todo, pero en ese momento pues parecía que no pasaba nada y que todavía estaba muy a tiempo. Sin embargo, cuando ya los doctores sacaron a Emilio de mi panza, el pediatra que lo recibió dijo una palabra que no me acuerdo cómo se llama, porque yo estaba medio turulata por la anestesia, pero algo así como que nació como desmayado, como aguado, por tantas horas que él había estado atorado. Y entonces muchos bebés no superan esa etapa y entonces tienen problemas cerebrales. Sin embargo, el pediatra que yo nunca había visto, solamente conocía a la ginecóloga, no conocía al anestesiólogo, no conocía al pediatra, no conocía a la enfermera quirúrgica, ni a todos los otros 20 que estaban ahí en el quirófano. Al único que conocía era mi marido y a la ginecóloga, nada más. Pero fíjense cómo es Dios, que Dios es un Dios que me ve y Dios es un Dios que ve con anticipación las cosas que van a pasar. El doctor que estaba ahí tenía una especialidad en reanimación neonatal. Y entonces, yo no lo escogí, yo no hice un casting para ver cuál era el mejor pediatra que podía atender a Emilio. De todos los pediatras que hay en México y de todos los pediatras que hay en Guadalajara, él fue el que recibió a Emilio. Y cuando lo vio así como, pues no inconsciente, pero no como debe de ser normalmente un recién nacido, se lo llevó a la mesa y yo no vi, pero me dice mi marido que le hizo así como unos masajes y entonces respiró. Y no tuvo ninguna secuela, ningún daño, no tuvo parálisis cerebral, nada. ¿Y yo qué tuve que hacer? Nada. Yo solamente estoy a la vista de mi Señor. Amén. Dios solamente sabe lo que voy a necesitar. Yo a lo mejor pude haber orado, Señor, el mejor hospital, y a lo mejor, ¿saben que no tuve a mis hijos en el hospital que estaba programado? Porque el seguro de gastos médicos dijo, no. Entonces, un día antes de que Emilio naciera, tuvimos que hacer toda una reacomodo y terminó naciendo en un hospital allá bien lejos, no era donde habíamos planeado, que en ese entonces el hospital mejor era el Real San Javier. Y cuando metí los papeles al seguro y dijo la doctora, la ginecóloga, sí, le voy a apuntar que en el Real San Javier ahí todo está muy a punto y muy maravilloso para que nazca tu hijo. Y entonces ya fui a la aseguradora y me dijeron, pues no. Dieron 80,000 razones que no tienen sentido para mí, pero terminé en un hospital que está lejísimo. Yo nunca había andado por esas calles ni las conocía en ese entonces. Y entonces ahí en ese hospital era el lugar que Dios tenía preparado, porque ahí en ese hospital estaba ese neonatólogo. Yo no tuve que hacer nada, porque estoy a la vista de los ojos de Dios. Y todo el mérito es para Él. ¿Ustedes creen que yo ahí en la plancha, en el quirófano, iba a decir, a ver, por favor, un neonatólogo muy especial? No, Dios tenía todo preparado. Amén. Y hace 3 semanas, porque esa es una historia de hace 16 años, pero hace 3, 4 semanas los doctores alrededor de mí se empezaron así como pues tienes un tumor, ¿verdad? Y pues a lo mejor más vale que contrates a un oncólogo que esté en la cirugía porque te lo tenemos que quitar ya, porque si te lo esperas 6 meses, pues a lo mejor se te desarrolla un cáncer. Y entonces así como de, a ver, espérense, hace 5 minutos yo de la dulzura y ahora estamos hablando de cáncer, estamos hablando de oncólogos, estamos hablando de una cirugía que tiene que ser programada para allá. Y entonces otra vez el seguro de gastos médicos hizo lo que se le dio la gana. Y es un seguro diferente. Pero ¿saben qué? Mi Dios es el rey.
Porque con toda la faramaya y con todas las palabras extrañas que dicen los doctores, Dios fue bien fiel. Y cuando me operaron y me quitaron el tumor, que era del tamaño de una pelota de golf, dijeron, los estudios dicen que siempre no es cáncer, váyase a su casa. Y ya, nomás ahí con unas puntadas dinámicas. Pero de la noche a la mañana, y esas noticias nunca caen, nunca hay una buena manera para tomar esas noticias. No sabemos cómo reaccionar a esas noticias. Pero Dios no me dejó irme a Egipto. Dios me dijo, no, aquí, en mi presencia, a mis ojos. Y entonces, yo les puedo decir que El Roy es mi Dios. Y yo quiero que El Roy sea tu Dios. Que tú sepas que sea cual sea la situación, independientemente si tiene que ver con el dinero o no, sepas que Dios está contigo y a tu lado y a tu favor y que nunca quita su ojo de ti, jamás, en ninguna circunstancia. Y que si los doctores dicen un diagnóstico feo, y que si los economistas dicen que el dólar y que el petróleo, y que si los políticos dicen que si ISIS, y que si el atentado, estamos a los ojos de Dios. Dios no nos desatiende, ni se olvida de nosotros. Y así como yo tengo ese testimonio, yo quiero que tú también tengas muchos testimonios de decir, yo siempre estoy a los ojos de Dios, yo siempre estoy a la vista de Dios. Amén. No hay piedra en la que yo me pueda meter y que me pueda decir, aquí el Señor no me ve. No hay. Dios siempre es fiel, nunca nos deja, ni nunca nos desampara, porque Él es un Dios que siempre ve por nosotros.